tomar el webinar con el punto 6, el cálculo del tamaño de la muestra según el CV intrasujeto, para el cual tendremos como expositora al magíster Daniel Ruiz, quien es químico farmacobiólogo, tiene una maestría en ciencias químicas, una maestría en investigación clínica y actualmente está cursando su doctorado. Trabaja en CECIPE en el área de bioestadísticas, donde realiza análisis farmacocinético, farmacodinámico y estadístico, incluyendo comparaciones de medicamentos y bioequivalencia, así como el diseño de estudios en estos campos, especialmente para farmacoquímicos y medicamentos biotecnológicos. También es profesor entre las materias que él da, es Bioestadística 1, Bioestadística 2 y Biofarmacia. Y también metodología de la investigación, estadística clínica. También ha impartido seminarios de investigación y ética y bioética y estadística en la maestría de administración aplicada a la educación. Le doy paso. Voy a comenzar. El tema es, como ya nos comentaron, tamaño de muestra para un estudio de bioequivalencia. Voy a hablarles de todos los puntos que se deben de considerar, ¿de acuerdo? El orden de la presentación va a involucrar una breve introducción, definiciones, qué es el tamaño de muestra, qué es el CV intrasujeto y por último las consideraciones estadísticas para un estudio de bioequivalencia. Ok, en un estudio de investigación, lo más importante es que tengamos claro el diseño empleado para la conducción del estudio, porque con base en ese diseño se establecerán los objetivos y partiendo de eso será que tengamos que establecer nuestra prueba a evaluar, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que si vamos a hacer una prueba de igualdad o de bioequivalencia, tendríamos que considerar una prueba bilateral, mientras que si conducimos un estudio de no inferioridad o de superioridad, nos estaríamos enfocando a estudios unilaterales y por lo tanto el tamaño de muestra, la metodología para su determinación cambiará, ¿de acuerdo? Ahora bien, el número de sujetos que son necesarios para poder conducir un estudio que brinde resultados confiables, que tengamos las potencias deseadas, que tendrá que ver mucho con el costo, el beneficio y la información que nosotros queramos proporcionar, ¿de acuerdo? Dicho de otra forma, si nosotros estamos conduciendo un estudio exploratorio en donde lo que nos interesa es conocer las condiciones de muestreo, poder tener un estimado para un coeficiente de variación en específico, no tendríamos que enfocarnos tanto en buscar potencias mayores al 80%, ¿de acuerdo? De tal forma que la determinación del tamaño de muestra se realiza siempre controlando criterios estadísticos que tienen que ver con el error de tipo 1 o el alfa y bien el error de tipo 2 o el beta. Y entonces aquí todos ustedes ya tendrán el conocimiento de decir el error de tipo alfa sería decir que una formulación es bioequivalente cuando en realidad no lo es, y cometer este error perjudicaría al consumidor final, mientras que el error de tipo beta sería aquel en donde nosotros digamos que la formulación no es bioequivalente cuando en realidad sí lo sea y estemos perjudicando principalmente al patrocinador. Otro de los criterios que contemplamos nosotros para la determinación del tamaño de muestra, como les mencionaba anteriormente, es el objetivo del estudio, el diseño, porque no va a ser la misma metodología a emplear si es un diseño cruzado, si es un diseño replicado, paralelo, el tipo de respuesta a obtener y la diferencia clínicamente significativa. Entonces, todos estos parámetros, toda esta información metodológica se tiene que considerar al momento de realizar una justificación, un cálculo para el tamaño de la muestra. Ahora bien, como definiciones puntuales en este momento de la presentación, voy a comentarles que el tamaño de muestra es el número mínimo de sujetos necesarios y sugeridos para realizar una conducción estadística
que satisfaga los errores de tipo 1 y de tipo 2. Por otro lado, hablar de un nivel de significancia sería considerar la probabilidad de rechazar una hipótesis nula cuando ésta sea cierta. La potencia sería rechazar una hipótesis nula cuando ésta sea falsa. Un coeficiente de variación intrasujeto sería una medida de variabilidad obtenida en un estudio, en un diseño cruzado preferentemente, y que nos hablaría de la variabilidad que existe dentro del mismo sujeto cuando toma una y otra formulación. El coeficiente de variación intersujeto, que sería también una medida de variabilidad, pero esta nos hablaría de la variabilidad que existe entre todos los sujetos, o bien para un estudio paralelo sería la variabilidad que se obtenga de ese estudio. Y por último, el coeficiente de prueba referencia, ¿de acuerdo? Entonces, hay que tener en claro que para un estudio de bioequivalencia, nosotros lo podemos realizar preferentemente a través de la medición de parámetros farmacocinéticos o bien farmacodinámicos, de tal forma que los parámetros a evaluar serán la concentración máxima y las áreas bajo la curva, ¿de acuerdo? Entonces, la forma en la que compararemos nuestros resultados será a través de la evaluación del cociente de prueba y referencia. En esta diapositiva les presento la ecuación, la fórmula que se usaba en un principio para la justificación del tamaño de la muestra, en donde podemos nosotros observar que en específico este método no es un método exacto, como ya existen en la actualidad, pero considera los puntos del error de tipo alfa, el error de tipo beta, el coeficiente de variación intrasujeto para un diseño cruzado, o bien un coeficiente intersujeto para un diseño paralelo. Tendremos en este apartado el logaritmo natural de una variabilidad, que sería una medida indirecta de los intervalos de confianza, aquí sería del 80 al 125, y por último, este valor de teta, que consideraría una variabilidad, un rango de aceptación del más menos 5% alrededor del 0. Esta es la ecuación para determinar un tamaño de muestra. Entonces, de aquí, lo que nosotros haríamos para obtener un cálculo sería administrar, introducir este valor a la fórmula, dado que todos los demás nosotros partiríamos de supuestos, ¿no? Un alfa de un 5%, un beta de un 20%. Este es un valor constante porque son los intervalos, los límites, y aquí sería un valor desde 0.95 a 1.05. Entonces, de tal forma que el único valor que tendríamos que suministrar y estar cambiando de estudio a estudio sería el coeficiente de variación intrasujeto. Ahora bien, ¿qué es el coeficiente de variación intrasujeto? Bueno, pues en la literatura nosotros nos vamos a encontrar esta fórmula que nos dice que el coeficiente de variación se va a obtener a través de multiplicar 100 por la raíz cuadrada de la exponencial del cuadrado medio del error y restarle el valor de 1. Y entonces aquí la principal desventaja es que ¿de dónde obtendría yo un valor de un cuadrado medio del error si no es de un estudio de equivalencia que conduzca con anterioridad? ¿De acuerdo? Si bien nos indican que podemos nosotros hacer uso de la información reportada en la literatura, no es común que se reporte el coeficiente de variación intrasujeto, por lo tanto, el cuadrado medio del error es prácticamente imposible que lo reporte. Sin embargo, aquí les traigo estas recomendaciones. Cuando corremos con mucha suerte y el artículo publica directamente el coeficiente de variación intrasujeto, pues sería el paso ideal. Sin embargo, la realidad es que no se encuentran de forma habitual, ¿de acuerdo?
La idea sería entonces obtener este coeficiente, este valor de otros estudios de bioequivalencia. Sin embargo, en México empezó hace mucho tiempo una controversia de que esa información le pertenecía al patrocinador. Entonces no podíamos estar usando información de otros estudios, ¿de acuerdo? De tal forma que todos nos orilló a buscarlo de la literatura. Lo que hacíamos era buscar estudios de sometimiento realizados a agencias, a FDA, a la Unión Europea o al Reino Unido, en donde se incluye de forma más o menos habitual esta información. Entonces, los obteníamos de este tipo de estudios, ¿de acuerdo? Ahora, ¿de qué tipo de investigaciones nosotros podemos obtener el coeficiente de variación intrasujeto? Y es muy habitual que nosotros lo encontremos en estudios de interacción farmacocinética, sobre todo ahorita con los medicamentos de nueva combinación, los Fixed Dose Combination, a los estudios de interacción con alimentos. Estos son, desde mi punto de vista, más confiables porque se evalúa la misma formulación. Lo único que cambia sería la condición de presencia de alimentos o ausencia de alimentos. Otra opción sería usar estudios de proporcionalidad de dosis de igual forma, porque sería la misma formulación, entonces esa variable estaría controlada ahí. Entonces, nosotros podríamos obtener coeficientes de variación directamente de ahí. Ahora, si no tenemos esa información, lo que nosotros podemos hacer sería un arreglo aritmético a partir de la ecuación del intervalo de confianza para un estudio de bioequivalencia, despejar todas las variables para poder obtener el cuadrado medio del error y por esta ecuación de aquí arriba, esta fórmula, calcular el coeficiente de variación intrasujeto. Ahora quiero mostrarles en esta diapositiva la importancia de tener un coeficiente de variación específico, ¿de acuerdo? Porque si bien es una propiedad que vamos a obtener de la variabilidad de un fármaco en específico, eso quiere decir que tendrán un valor característico cada fármaco. Y entonces vamos a tener fármacos de baja variabilidad, de alta variabilidad. Sin embargo, en un diseño cruzado 2x2, esta propiedad de variabilidad del fármaco va a estar adicionada con las variabilidades de la formulación, variabilidades experimentales, entonces va a estar falseado, ¿de acuerdo? Regresemos a la imagen en donde les muestro esta gráfica que se publicó a principios de los 90 en la guía de Canadá y que mostraba de forma gráfica una metodología para calcular un tamaño de muestra. Observen cómo en el eje de las X tenemos el coeficiente prueba referencia, el valor de teta que yo les mostraba en la ecuación para la determinación, y nos delimita que tenemos que trabajar en la zona desde el 0.95 al 1.05. Esto nos indica que esta va a ser nuestra zona deseada, ¿de acuerdo? Y en el eje de las Y nosotros vamos a tener graficada la potencia deseada para nuestros resultados. Entonces, en el caso específico de que yo tenga un fármaco con un coeficiente de variación del 10%, yo observaría que tendría que utilizar un tamaño de muestra que se encuentra aquí. En este caso en específico, cualquier línea, es decir, que a partir de 12 sujetos yo voy a obtener potencias mayores al 80%, 16, 20, 24, 28, ya cualquiera cumpliría, ¿de acuerdo? Entonces, como conclusión, con un coeficiente de variación del 10%, nosotros podríamos indicar que un tamaño de muestra de 12 sujetos es más que suficiente, ¿de acuerdo? Un tamaño mayor sería exceder la prueba, exponer a más sujetos a un riesgo no necesario y por lo tanto el encarecimiento del estudio.
Ahora, en este gráfico les muestro un coeficiente de variación del 20%. El gráfico está construido de la misma forma. Tenemos el valor de teta aquí, que es la variabilidad del cociente prueba referencia, del más menos 5%, la potencia en el eje de las Y, y entonces aquí ya veo yo una diferencia más marcada. Ya observo cómo con 12 sujetos, manejándome en las condiciones ideales del más menos 5%, yo obtendría una potencia máxima en mi estimación entre el 60 y el 70%, ¿de acuerdo? Entonces, 12 sujetos para un fármaco que tiene un coeficiente de variación del 20% es insuficiente. Yo tendría que usar un tamaño de muestra más grande, que en este caso, a partir del gráfico, podría indicar que a partir de 16 sujetos sería más que suficiente, ¿de acuerdo? Entonces, 16, 20, 24, 28 y 32 son mayores al 12. Entonces, esa sería la recomendación. Y por último, les muestro el gráfico del coeficiente de variación del 30%. Si yo me manejo igual en la zona de aceptación del más o menos 5%, veo que 24 sujetos me dan una potencia cercana al 60%, no sería apropiado. 28 sujetos también me dejaría por abajo. Veo que 32 sujetos, la línea verde de aquí, sería apenas suficiente para obtener potencias al 80%. Entonces, se observa cómo esta variabilidad hace necesario un tamaño de muestra más grande, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería la forma gráfica de determinar un tamaño de muestra. Ahora, enfocándonos en la cuestión del cálculo de intervalos de confianza, les muestro estas ecuaciones que son para determinar el límite inferior y el límite superior, que involucra las diferencias de los promedios, transformados logarítmicamente, indica un valor de la T de student, que considera un valor de alfa, el número de sujetos, pues los grados de libertad, y todo esto lo vamos a multiplicar por un coeficiente que se va a llamar A, que va a valer 1 en un diseño paralelo, o bien 0.5 o 1 medio para un diseño cruzado. Lo vamos a multiplicar por una variabilidad, que en este caso sería el cuadrado medio del error que tendríamos del análisis de varianza, y esto lo multiplicaríamos por el inverso del tamaño de muestra en el grupo de prueba y el grupo de referencia, ¿de acuerdo? Esta sería la metodología para calcular el límite inferior de un intervalo de confianza al 90%. Y el límite superior sería la misma ecuación, solo que en vez de restar el estimador, es decir, la precisión del intervalo, acá se sumaría. Ahora bien, en esta imagen yo les muestro unos ejemplos en los cuales tengo diferentes resultados, ¿de acuerdo? Las líneas azules marcadas aquí indicarían los límites de los intervalos de confianza, es decir, aquí estaríamos en el 80%, aquí sería el 125%, de tal forma que todo lo que esté contenido dentro de este límite serían resultados de un estudio bioequivalente. De tal forma que esta muestra sería bioequivalente sin problema, esta muestra de aquí también, y la última en la parte de acá abajo también sería totalmente bioequivalente. No habría ningún problema en dictaminar estos datos como bioequivalentes. Los verdaderos retos en la estadística empiezan con este tipo de datos, por ejemplo. En este caso en específico vemos que una pequeña proporción de los datos se encuentra por debajo del 80%, ¿no? Entonces, nos estaría hablando de que la formulación de prueba tiene un comportamiento ligeramente más bajo.
tendremos el caso de estos datos en donde se encuentra totalmente a la mitad, o sea, 50% de los datos cumple y 50% se encuentran totalmente arriba del límite superior aceptado, que es el 125. Y los casos más extremos, que sería este, en donde la formulación de prueba es totalmente mayor a la formulación de referencia, y el caso opuesto, en donde la formulación de prueba es totalmente inferior, ¿no? Entonces, para estos casos, lo que tenemos que hacer son pruebas adicionales para poder determinar si, por ejemplo, un incremento en el tamaño de la muestra favorecería la conclusión para un caso limítrofe, como sería este, por ejemplo, o bien el caso en específico que está totalmente desparramado, es decir, por abajo y por arriba. Estaríamos ante una situación que nos indicaría que la variabilidad es muy grande. Y entonces, parte de las cuestiones a considerar en el análisis estadístico para estos casos sería, en primera instancia, el uso de un tamaño de muestra más grande, pero también podríamos recurrir al uso de diseños de orden superior. Entonces, ya que hablamos de la alta variabilidad de los fármacos, quiero mencionarles que un fármaco va a ser considerado de alta variabilidad cuando su coeficiente de variación intrasujeto sea igual o mayor al 30% para alguno de sus parámetros evaluados de Cmax y área bajo la curva. Entonces, evaluar un fármaco de alta variabilidad a través de nuestra bioequivalencia promedio, que es la que conducimos de forma habitual con un diseño cruzado 2x2, un diseño paralelo, implicaría utilizar un tamaño de muestra muy grande, y esto tendría como consecuencia, someter a más riesgo a personas que no lo necesitan, aparte del encarecimiento del estudio. Entonces, para estos casos, cuando nosotros nos topamos con un fármaco de alta variabilidad, porque el coeficiente de variación es mayor al 30%, lo que tenemos que considerar de primera instancia es que el coeficiente de variación sea debido a la variabilidad específica del fármaco y que no sea consecuencia del uso de una formulación de alta variabilidad, que presente esta variabilidad a una consecuencia de una baja calidad de manufactura, es decir, que el proceso no fue lo suficientemente bien controlado y le está adicionando variabilidad al fármaco, o bien también existe la interacción del sujeto en la formulación, en donde se observan diferentes resultados por una interacción entre el sujeto y la formulación. Esto solo se podría determinar, este punto en específico, a través de un diseño replicado. Y quiero mostrarles lo que publicaron en este libro Bárbara, David y Dabrat, acerca de la bioequivalencia de fármacos de alta variabilidad. Entonces, lo que ellos mencionan de primera instancia es que podríamos hacer uso de un arreglo estadístico que se llama la bioequivalencia escalada al producto de referencia, ¿de acuerdo? Es un arreglo estadístico, un análisis estadístico que se utiliza de forma recomendada para fármacos de alta variabilidad. Entonces, de forma rápida, les menciono que podría hacerse uso de esto si en el protocolo se menciona y se somete a la autoridad que podrías hacer uso de la bioequivalencia escalar producto de referencia si la variabilidad que obtengamos de la formulación de referencia para el Cmax o el área bajo la curva es mayor al punto 294. Si este es el caso, podríamos usar el análisis de la bioequivalencia escalada al producto de referencia. Si esta variabilidad es menor a punto 294, se tendría que hacer a través de un análisis de bioequivalencia promedio, la habitual. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Hacer uso de diseños replicados, ya sea un 2x3
que sean 2 secuencias, 3 periodos, o 2 secuencias y 4 periodos, para que nosotros podamos determinar la variabilidad intrasujeto de la formulación del producto de referencia. ¿De acuerdo? Y entonces ya el análisis estadístico implicaría, ajá, eh, para una bioequivalencia escalar al producto de referencia, el cálculo, ajá, de estos parámetros, de este que les muestro aquí, que es la diferencia de la respuesta del producto de prueba menos la diferencia del producto de referencia al cuadrado, multiplicado por teta y por una variabilidad. Entonces, ¿qué es teta? Teta considera el logaritmo de 1.25 sobre una variabilidad que está establecida, como un límite regulatorio, que para FDA sería 0.25, y este resultado nos tendría que salir menor o igual a 0 para dictaminar que cumple satisfactoriamente. Y el segundo criterio sería la determinación del punto estimado del cociente de la prueba de referencia, que debe de caer dentro de los límites del 80-125. Entonces, si se hace este análisis y cumplimos con estos dos criterios, nosotros podríamos establecer a través de una bioequivalencia escalar al producto de referencia que el fármaco es bioequivalente, ¿de acuerdo? Y no necesariamente tendría que cumplir que esté entre el 80 al 125 como en una bioequivalencia promedio, ¿sale? Entonces, como conclusión, les puedo indicar que el empleo de una bioequivalencia escalar al producto de referencia, es muy útil cuando nos enfrentamos a fármacos de alta variabilidad. Es un artificio estadístico que nos brinda la posibilidad de evaluar de forma segura un fármaco que es de alta variabilidad. Y esto implicaría a no exponer a más sujetos a una evaluación innecesaria, no encarecer un estudio y que los resultados sean confiables.